Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Seguimos en compañía del gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Roberto Moreno. Hablaba usted de esa nueva ley que ¿en qué va a mejorar? La nueva ley orgánica del sistema universitario, la nueva LOSU, bien, tiene algunos aspectos interesantes. Es una ley larga, es una ley densa, que ha sido debatida en la comunidad, que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en algunos puntos está de acuerdo, en otros no, pero si uno tiene que extraer, por ejemplo, para no meternos en los temas de gobernanza interna de la universidad, sobre el peso que tienen que tener los votos del alumnado, del PDI, del personal de administración y servicios a la hora de elegir claustro, de elegir rector y demás, que son temas más o menos internos. Cuando uno habla de la LOSU tiene que hablar de política universitaria de cara a la sociedad y de cuáles van a ser las grandes líneas que van a dirigir las universidades, el servicio público de universidades hacia la sociedad. Uno lo acabamos de mencionar, la educación universitaria ya no es para la franja de edad de 18 a 25 años, no, es de 18, antes se decía 99, bueno, de 18 hasta que uno quiera. ¿Y por qué? Porque la propia sociedad demanda conocimientos actualizados, aparecen nuevos conocimientos, aparecen nuevas áreas de investigación, aparecen, y no me estoy refiriendo digamos, a nivel global, no, a nivel incluso regional. Pueden cambiar los intereses de formación de una región, y eso es parte de la política universitaria también. Canarias tiene un interés tremendo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico, todo lo que tiene que ver con el desarrollo turístico en un mundo cambiante, pero también todo lo que tiene que ver con energías renovables y con el tratamiento de las costas y con el tratamiento del mar. Bueno, pues tratamiento de costas, tratamiento del mar, turismo, a lo mejor otra región en España, no voy a decir nombres para que no me digan que estoy comparando, no lo tiene, sencillamente porque no tiene costa. Las Castillas no tienen costa, no tienen playas. Entonces, el interés en formar puede ser distinto, hay un interés regional. Eso lo regula la nueva ley, de manera que obligará a las universidades y a los gobiernos autónomos a ser mucho más proactivos a la hora de extinguir títulos y proponer títulos nuevos, y hacer que esas titulaciones evolucionen en el tiempo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está embarcada en la creación de un mapa de titulaciones, pero la ley lo que nos debe dar es la posibilidad de adaptar en el tiempo esas nuevas titulaciones, incluir nuevas asignaturas, que el variar las asignaturas no tarde 3 años, un proceso de 3 años para cambiar una asignatura que a lo mejor ha quedado obsoleta, no tiene ningún sentido. Ciertamente. El proceso tiene que ser más rápido, tenemos que saber adaptarnos mucho más rápidamente a lo que necesita la sociedad, y en eso está recogido en la nueva LOSU. También un tema que es digamos un mal de todas las universidades públicas españolas, que es fijar una financiación, fijar unos digamos suelos a la financiación y marcar unas directrices claras de qué porcentaje del PIB se tiene que dedicar a la investigación científica y a la educación superior. Educar es caro, educar es caro. Y cuando uno educa quiere formar a nuestros jóvenes y ser, como usted decía antes, ser competitivos, tiene que utilizar las herramientas que están en el filo de la navaja del avance científico-tecnológico, y eso no es barato, eso no es barato. Entonces, eso requiere de una financiación que permita a las universidades planificar el futuro, no solo las infraestructuras que decíamos antes, lo físico, los edificios, las aulas, las bibliotecas, los laboratorios, no, también los equipamientos de esos laboratorios y la maquinaria, digámoslo así, que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes necesitan para formarse. Eso nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es una decisión política y es una decisión de financiación que tiene que también venir en periodos de varios años, porque lo que no tiene mucho sentido en una institución donde nuestros clientes, a mí no me gusta utilizar la palabra clientes, pero bueno, nuestros jóvenes van a pasar un mínimo de 4 años, por lo menos poder planificar
a lo largo de periodos de 4 años, que es, digamos, la estancia mínima, ¿no?, de un joven, de una joven en la universidad. Hay trabajo, es ilusionante, pero hay decisiones políticas que hay que tomar, y cuanto antes mejor. La LOSU, la nueva ley de universidades, va en esa línea y yo creo que pone mucho peso donde lo tiene que poner también, que es en las comunidades autónomas. La educación superior está transferida a las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo. Ya el Estado creo que solo tiene 2 universidades, la UNED, gobierno central, digamos, que dependa del Ministerio de Educación, la UNED y creo que la Internacional Menéndez Pelayo, y ya está, ¿no? El resto de las 50 universidades públicas son competencia de las comunidades autónomas. Por eso la LOSU aprieta un poquito la tuerca en ese sentido a las comunidades autónomas. Ha dicho usted que educar es caro. Educar es caro. Pero si de algo hemos aprendido y hemos valorado, por lo menos cuando analizamos, este bicho que ha venido, sí. nos ha enseñado muchas cosas. Absolutamente. Ha sido catastrófico, así de claro, dañino, porque desgraciadamente muchas personas perdieron la vida y muchas personas están enfermas con secuelas todavía. Pero hemos aprendido de la falta de inversión en investigación, y eso no es un gasto. Eso es una inversión, efectivamente. Cuando yo digo que educar es caro, es porque uno está acostumbrado a presentar las cuentas a final de año a quien financia, al Gobierno de Canarias, y el Gobierno de Canarias suele decir: hay que ver cuánto gastan las universidades, hay que ver cuánto invierte en las universidades, y hay que ver cuánto invierte el poder público en las universidades. El ejemplo de lo que acabamos de vivir en el año 2020, en donde en un tiempo récord el desarrollo de una vacuna tarda 10-15 años. Se tardó, ¿cuánto? 4, 5, 6 meses, hasta que teníamos vacunas con un porcentaje de acierto, digamos, con un porcentaje de inmunización muy alto. Eso es inversión, eso es cerebro. Las vacunas no salen solas, eso es formación previa en el sistema público de educación superior, sin duda ninguna. Todo el sistema educativo es una inversión. Igual que el servicio sanitario es caro también, en el sentido presupuestario, pero es una necesidad humana y es de justicia que todos tengamos un sistema equitativo de acceso al servicio público de salud, como no tienen muchos países de este planeta, y los tiene España y países de la Unión Europea. Pues lo mismo en el servicio público de educación superior. Es una inversión. Es verdad que a lo mejor el retorno de esa inversión tarda unos años en verse, pero se ve. Al final aflora. Y el ejemplo de la pandemia es el ejemplo más claro. Tarda unos años sin verse, pero yo creo porque no lo palpamos, porque la sociedad no lo vive, ¿no? Digo, no lo vive por lo menos en primera persona. Pero sí hemos valorado, y usted lo acaba de decir, el que cómo se trabajó para luchar contra una epidemia, pero que se estaba mundial, Sí, sí. Porque no era algo que fue mundial. La capacidad para poder reaccionar y luchar contra este bicho, porque hay que llamarle bicho maligno, del ser humano, la capacidad que hubo es para analizarlo. Esto vamos a tener mucho que hablar y de contar. Es una capacidad. Sí, hay muchas lecciones que nos ha debido dejar la experiencia de los años 2020 y 2021. Efectivamente, desde el punto de vista social, ha cambiado varias cosas en nuestra vida y las ha cambiado y se van a quedar. Efectivamente, si no hubiésemos tenido ese conocimiento científico, si no se hubiese invertido previamente en formación en materia sanitaria y de salud pública, nos hubiese costado muchísimo más. La evolución hubiese sido otra. Yo me acuerdo que durante el encierro, yo en aquella época era coordinador de Hacienda en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y durante el encierro pues saqué de internet mucha literatura histórica sobre la mal llamada gripe española, que no era española,
surgió en Estados Unidos, pero bueno, como el único país que daba noticias de aquella gripe después de la Primera Guerra Mundial, 18, 19, 20, era España, pues la gente creía que solo era España, pero no, era una gripe estadounidense. Bueno, ahí viene, hay mucha literatura histórica. Y uno se pone a repasar, por ejemplo, las medidas que tomó el Ayuntamiento de Madrid en aquella época, cuando ya empezaba a haber muchos casos. Las medidas que probaron incluso algunas pseudovacunas en aquella época. En realidad, la gripe española no se cortó a los 4 o 5 meses como se cortó en un porcentaje muy alto en este caso. Se diluyó, es decir, se tuvo que esperar prácticamente a que mutase el virus y el virus fuese menos dañino, pero sin vacuna. Es decir, muertos de la gripe de aquella época siguió habiendo hasta el año 25, 26. Claro, aquí estamos hablando de acuerdo, en otro momento histórico, con otro conocimiento científico, pero que nos debe enseñar a lo que, porque posiblemente pues, vayamos a vivir otra pandemia. Pero hubo una capacidad de reacción y no solo me quiero encerrar y poner el punto de mira en la investigación de esa vacuna, investigación sanitaria. Hubo una capacidad de reacción en el sector digital. ¿Cómo vamos a rearmarlo para que los alumnos y alumnas puedan estudiar con un cero digital que estaban padeciendo en muchas poblaciones españolas? Porque no era solo aquí en Canarias, sino en toda España. Y hubo una capacidad de trabajo de muchas personas que en silencio trabajaron para que pudiéramos tener ese cero digital fuera lo menos que pudiera dañar y pudiéramos responder, que pudiera seguir formándose. El servicio de informática de la universidad, insisto, yo no estaba en la universidad en aquel momento, ni como profesor, hizo un trabajo fantástico, sustituir las aulas físicas por aulas digitales en cuestión de 3-4 días, como además efectivamente para subsanar ese cero digital, alumnos y alumnas con problemas de acceso al equipamiento, se buscó junto con Telefónica material que se les donó, routers de wifi para quien no lo tenía, alguna tarjeta de datos, es decir, se hizo un esfuerzo, claro, obligados por la situación. A lo mejor ese esfuerzo lo teníamos que haber hecho antes. Me acuerdo también del teletrabajo. De un día para otro tuvimos todos que trabajar desde casa con las herramientas de nuestro lugar de trabajo en remoto. No lo voy a repetir porque ya muchos lo hemos vivido, sería recordar vanamente el pasado. Del teletrabajo se venía hablando en Europa desde 2002, como un exotismo, como algo para el futuro y demás. Y se había ido legislando poco a poco pues la modalidad laboral del teletrabajo, y llega el año 2020 y el teletrabajo nos cae encima y hubo que bueno, ya está aquí y ya está para quedarse esa posibilidad laboral. O sea que efectivamente nos cambió la vida y hay cosas que se han quedado ya establecidas en nuestro día a día, pero fue una tragedia tremenda, una tragedia tremenda. Pero fíjate que para que hubiera una respuesta a todos estos problemas se necesitaba una tragedia, pero una tragedia de la que en ese aspecto yo no sé si hemos salido mejores o peores, pero desde luego como sociedad organizada sí tenemos que aprender quiero decir, los ERTES. ¿Quién había oído hablar de un ERTE hasta el 2020? Y el mecanismo que se puso en marcha impidió un estallido social, porque íbamos hacia un estallido social. Usted sabe lo que es, bueno, es una pregunta retórica, lo que es de pronto dejar de tener ingresos, o una empresa de hostelería durante meses cerrada, en un país que vive prácticamente de la hostelería, en un país que vive del turismo. O sea, con eso, si no se hubiesen puesto de manera ágil esos mecanismos, sinceramente yo no sé dónde estaríamos hoy, no sé dónde estaríamos hoy. Eso el gobierno de España, le guste o no le guste a quien nos esté escuchando, fue ágil. También Europa fue ágil. Los fondos Next Generation todavía están llegando y llegan a las universidades precisamente para digitalización y precisamente para formar
en herramientas digitales, no ya por lo que pueda pasar, sino porque ya es una necesidad ya obviamente demostrada. Sí. O sea que, bueno, dentro de lo que fue el mal, al menos los gobiernos respondieron ágilmente. Don Roberto, ¿en estos momentos podemos hablar de proyectos por esta situación que estamos también viviendo? En la universidad es el lugar por excelencia para hablar de proyectos y para hablar de futuro y para hablar de colaboración con las administraciones. Estamos, por ejemplo, metidos en un gran proceso de transformación digital. Vamos a sustituir las tarjetas de identificación por una tarjeta en los móviles para alumnos, para el profesorado, para el personal de administración y servicios. Estamos migrando gran parte de nuestros servicios a la nube. Aunque el usuario no se dé cuenta, esos miles y miles de alumnos y alumnas que tenemos, el profesorado también, por ejemplo, los fondos bibliográficos, los fondos de la biblioteca, incluso la memoria digital de Canarias, un proyecto fantástico, precioso, que a mí me encanta, de la Biblioteca General de la Universidad, comandado por su directora americana Martín Marechal, de digitalización de los fondos periodísticos canarios pues yo creo que de prácticamente ya todo el siglo XX seguro, y creo que vamos hacia atrás. Todo ese volumen de información, por ejemplo, lo vamos a lanzar a la nube, no solo para que esté accesible con buena calidad desde todos los puntos de este planeta en cualquier momento que uno quiera acceder sin ningún problema de conectividad, sino porque además es más sostenible, porque nuestra huella de carbono en la nube es entre 7 y 10 veces menor que nuestra huella de carbono si lo tuviésemos en un servidor o en un ordenador, digamos, de sobremesa aquí al lado. Eso que a lo mejor el usuario no lo nota, no lo ve, sí lo va a notar en la calidad y en la rapidez de acceso a la información. El planeta lo va a agradecer, se lo aseguro, y son proyectos muy, muy ilusionantes. Además, estamos subiendo los rankings de investigación. Habrá un nuevo mapa de titulaciones adaptado a las necesidades de la sociedad canaria, y seguimos atrayendo a alumnos y alumnas de toda Europa. Es verdad que también vienen atraídos por lo fantástico de nuestro clima, pero aquí se estudia muy bien también, y eso también lo agradecen ellos y ellas. Efectivamente. Así que planes, y proyectos con las administraciones, lo comentábamos antes, y usted tiene toda la razón. Yo creo que las administraciones, los ayuntamientos, los cabildos, con el Gobierno de Canarias tenemos también convenios para desarrollo de proyectos y demás. Por ejemplo, veterinaria tiene algunos muy, muy importantes, no solo en medicina, también tiene algunos muy importantes, arquitectura, informática. Deben utilizarnos más. Yo creo que ese conocimiento en la universidad está al servicio, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está al servicio de las instituciones locales y regionales. Aunque, como le digo, hay, por ejemplo, yo creo que ya todo el mundo conoce los estudios que se realizan para proponer cómo deben ser tratadas las dunas de Maspalomas, por ejemplo, no solo la historia de dónde vienen, sino cómo tratarlas para que se sigan manteniendo como un icono de la isla, o los estudios de sostenibilidad de la playa de las Canteras también, que también realiza, creo que profesionales e investigadores de los departamentos de Geografía e Historia, sobre el territorio, ¿no? Ese tipo de convenios deben ser un ejemplo para el resto de municipios. Hay que saber utilizar. La universidad no pretende sustituir a la administración ni las decisiones de la administración, simplemente ser el elemento de debate, el elemento de complementariedad de ese conocimiento, y el ofrecer esa profesionalidad y ese saber al resto de administraciones. Es dar uso a muchas personas y cabezas pensantes de cómo podemos evolucionar o cómo podemos proyectar un plan general. No se entiende como en un municipio, no vamos a nombrar un municipio, ese plan general que es, y todos sabemos qué significa un plan general para un municipio, que su crecimiento y su futuro esté embarrancado y lleven años y años sin salir adelante, cuando ese proyecto
ponerlo en un convenio, por ejemplo, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, evolucionaría, pero de varios sectores trabajarían. Yo creo que cuando hablamos de transparencia, ¿qué mejor transparencia que otra institución, en este caso una universidad, sea partícipe? ¿Qué mejor confianza puede transmitir a los propios vecinos y vecinas que ese trabajo se ha elaborado conjuntamente con una institución como es una universidad? En ese aspecto yo creo que la universidad siempre ha estado, y además una universidad tan implicada en la sociedad como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siempre ha estado a disposición de las administraciones. Insisto que las administraciones, los servicios técnicos de los ayuntamientos, de los cabildos, no deben tener miedo a que se les suplante, se les sustituya. No, somos un complemento de conocimiento. Para nada. Por ejemplo, en el caso de la planificación territorial, que es complicada, que tiene unas restricciones legales tremendas, que tiene unas implicaciones económicas esenciales para la sociedad, es verdad que lo que no es posible es que desde que se comienza a modificar un plan territorial hasta que se entra en vigor, tarden tantos años. Es como lo que nos pasa, lo que decía antes, con los cambios de planes de estudio. No es posible que no se pueda cambiar un plan de estudio en menos de 4 años. Tiene que pasar un montón de filtros, no, tiene que ser más dinámico. Pues ese trabajo yo creo que lo podemos dinamizar también, podemos ayudar a dinamizarlo desde la universidad. Por supuesto, que cuenten con nosotros. Yo creo que incluso a la hora de presentar proyectos a la Unión Europea, yo creo que es tener un sello de calidad que respalda esos proyectos. Sin duda. El tener estudios, informes, el estar avalados científicamente por una institución de educación superior, en este caso por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, da un sello extra de credibilidad y de calidad. Sin duda. Yo incluso lo digo porque con todo este enredo que hay, qué mejor transparencia que haya una participación como es una universidad. En este caso, aquí en Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Abiertos a total colaboración, como siempre, y además es que estamos para eso. La universidad pública está para eso también, sin duda. Fíjate, de formar y a su vez la propia sociedad poder público, administraciones públicas, utilizar todo ese bagaje de conocimiento que tiene la universidad. Lo fácil que podría ser. Abiertos a cualquier colaboración vía convenio sin problema. Espero que por lo menos vayan poco a poco la sociedad. Seguro. Evolucionando y vaya dicho, oye, vamos a abrir esos convenios, que no hay que, como usted dice, no hay que tenerle miedo. No, desde el punto de vista de la administración, bueno, la administración siempre va a tener la última palabra. Por supuesto, es decir, pero no es lo mismo, don Roberto, no es lo mismo que yo quiera presentar un proyecto y digo, mire, yo quiero hacer en Telde, quiero hacer un complejo dedicado a un espacio X para una expansión ganadera o una industria que podemos hacer aquí, o propio, ¿cómo lo puedo hacer? Y que haya una universidad que me puede decir jurídicamente cómo se puede hacer, que arquitectónicamente cómo se puede hacer, medioambientalmente, cuáles son todos los, porque son muchos factores trabajando conjuntamente, y que se abra un debate, ¿qué mejor proyecto puedo tener? Yo creo que, como decíamos, es un sello de calidad y es un sello de transparencia también, y es el utilizar nuestra inversión. Utilizar nuestra propia inversión en educación superior. Yo creo que con ese sello de calidad tendríamos más inversiones en Canarias. Desde luego serían vistas con... No es que ahora no haya seriedad, pero serían vistas con mucha más seriedad, sin duda. Tendríamos, yo lo apuesto, por esos inversores que quieren invertir, diría, oye, pues tengo una garantía. Y la garantía está avalada
Pues aquí está su universidad para ser utilizada. Encantado, y se lo dice el gerente. Yo digo la universidad de todos los... La universidad de todos los canarios. Sí, 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 absolutamente. Porque volvemos nuevamente al inicio de esta entrevista, de ese movimiento social. Sí, sí, es algo que yo creo que debemos recordar, o por lo menos que debemos no olvidar. A lo mejor no hay que recordarlo continuamente, pero somos la única universidad de este país que surgió de un movimiento ciudadano, que no surgió por un real decreto, que no surgió por una carta de reconocimiento o de singularidad, no, salió de una enorme manifestación que lo que mostraba era la necesidad imperiosa y urgente de contar con una institución de educación superior, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Don Roberto, un placer. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4TV, gracias por acercarnos y dar a conocer un poco más la gestión que se está llevando a cabo y todos esos proyectos que se están llevando a cabo al frente de una institución que es el futuro de los próximos profesionales y el futuro del mundo, porque muchos universitarios que terminan esa carrera no solo terminan ejerciéndola en España, sino son exportados. Exacto. Decir. Tendrán las herramientas para ejercer en cualquier sitio del mundo, efectivamente. Y de ahí, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, y parece ser que es cierto, ¿no? Que es cierto. Muchas gracias. Roberto, gracias por estar con nosotros. Un placer. Pues cerramos esta entrevista con el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Roberto Moreno. Y vuelvo y quiero hacer hincapié y esa reflexión, esa disponibilidad que tenemos por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las administraciones, creo, a lo mejor poder estar equivocado, pero bueno, yo quiero abrir ese debate. Debería ser parte, y sobre todo por esa transparencia que siempre hablamos, de esas leyes que hay. Es que no se entiende que un plan general lleve hasta 20, 30 años ahí embarrancado, así de claro. Y eso es un crecimiento de una sociedad, la expansión. Oye, ¿qué planta alojativa de futuro podríamos tener en Canarias? Y ahí lo podemos tener claro. Oiga, que ha habido una lección y un mensaje claro. No podemos depender solo del turismo. Nos quedamos todos en casa. ¿Y qué pasó? Se cerró los hoteles. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la economía en Canarias? Directo e indirectamente dependemos y somos dependientes de algo que se llama turismo. Si perdemos el turismo, ¿qué pasará en Canarias? Pues fíjese por dónde. Ahí están los proyectos que podría diseñar y llevar a cabo una universidad como Las Palmas de Gran Canaria, que es la que podríamos tener ese futuro que necesitamos. Reflexiones. Nos vamos y les damos, por supuesto, con la mejor compañía, la programación de esta casa.